Votre Majesté, Su Majestad, es un honor y me dijeron que tenía que hablar muy rápidamente y ojalá tuviese mi presentación. Bueno, muchas gracias. Y disculpen por el acento francés, voy a intentar hablarles de la inteligencia artificial en la cultura. Yo soy periodista y estoy viviendo el gran reemplazo por la inteligencia artificial. El primer diario completamente redactado por una IA, puesta en página por una IA, apareció en Italia hace unas semanas atrás, el Foglio IA. La experimentación duró como algo de 3 semanas. Una radio completamente hecha por el IA existe hoy en día y aquí ustedes pueden ver todas las herramientas que la gente de televisión tiene ahora por la IA para hacer películas como esas de Raphael Friedman, que tuvo el gran premio en el Artefact IA Festival el año pasado. Estamos en realidad viviendo una submersión de contenidos. La IA nos permite producir cualquier cantidad de sonido, de vídeos, de textos a cualquier momento y justo para darles una impresión, unos datos sobre esa submersión. Hoy en día hay como 5 a 15 millones de vídeos diariamente puestos en línea. Vamos a llegar en un escenario conservador a 50 millones de vídeos generados al día, en un escenario agresivo, casi a 1.000 millones de segmentos vídeos puestos en línea cada día de nosotros. Esto en realidad va a tener 2 consecuencias. La primera consecuencia es que verdaderamente se va a mezclar la frontera entre la realidad y la ficción. La segunda consecuencia es que vamos a completamente manejar nuestra relación a la cultura, a la información y al entretenimiento de manera diferente. Lo que está viniendo en la producción cultural es la clonación. Si hubiese tenido tiempo, les hubiese hablado de Walter Benjamin, que en los años 50, en los años 30, mejor dicho, habló de la consecuencia de la reproducción de la obra de arte sobre nuestra vida cultural. Ahora tenemos que reflexionar sobre lo que pasa con la clonación que vienen de nuestras obras culturales. A mí me gusta mucho, no tengo tiempo para hacerles escuchar, John Lennon IA, Beatles IA, una cuenta que verdaderamente está produciendo nuevas canciones de los Beatles casi de manera diaria, con palabras, con música, hechas por el IA, por supuesto. Este es el nuevo título de John Lennon. Por supuesto, no es John Lennon, es una IA. Vamos a vivir con eso. Esa es la actora Tilly Tinglewood, que es una actora de IA, que es la nueva star en el ámbito de nosotros. Y esto es el ministro alemán de cultura alemán, que tiene un avatar ahora que habla como 150 idiomas y que diariamente, para sus majestades tal vez, que tiene diariamente una relación video con sus ciudadanos. No es él, es la versión en IA de él. Entonces, estaba hablando chino y por supuesto otra consecuencia es el robo de obras. Tiene ese video muy célebre de Sam Altman de OpenAI que está robando las imágenes de Miyazaki. Por supuesto, esto está hecho por la IA. En realidad la cultura está enfrentando la imbricación que conocemos entre el hombre y la máquina, la realidad y la ficción. Hombre en la máquina cuando se produce cultura y realidad y ficción cuando se consume cultura. La cultura, por supuesto, para nosotros es la obra, es el artista y es la relación que tenemos con una obra. Todo esto está cambiando, todo esto fue definido con la invención de la imprenta, ahora está totalmente cambiando. Si tenía que resumir muy rápidamente las 3 eras de la revolución digital, hubo la era del acceso, la era de la propagación y ahora estamos llegando a la hora de la imbricación. El acceso fue la disponibilidad para todos, la propagación con las redes sociales, el compartir todo eso y la imbricación hoy día
con los agentes de inteligencia artificial es la economía del compromiso, del engagement. Podemos decir en forma de modelo el acceso, los grandes portales, el B2+, propagación B2C y la imbricación B2A2C, business to agent to consumer. En realidad estamos frente a esa nueva realidad cultural y para terminar, nosotros como instituciones culturales y medios, ¿qué nos queda como papel? Con tanta producción, con tanta mezcla de realidad y de ficción, ¿qué papel podemos desempeñar? Yo creo que estamos en este mapa nosotros. Estamos entre la producción sintética, la producción auténtica, lo que llamo el push y el pull. El pull es nuestra vinculación clásica con los medios. Yo voy a un periódico, voy a ver a una televisión, estoy escuchando a una radio y el push me viene el contenido, me viene la información, me viene la cultura sin que yo haga esfuerzo. Los algoritmos, los agentes de inteligencia artificial me empujan algo sobre mi vida cultural. Y por eso yo pienso que hoy en día nosotros, medios de comunicaciones, newspapers, diarios, radios, tenemos en realidad que ver una nueva relación con el mapa y el territorio. El territorio ya no es nuestro. Nosotros participamos en el territorio cultural, pero ya no es nuestro. Los agentes de inteligencia artificial, los algoritmos, los ciudadanos, todos producen. Nosotros tenemos que ser el mapa que propone verdaderamente un poder arquitectónico sobre lo que está pasando. Porque en realidad los ciudadanos nos piden eso, nos piden, como se dice en francés, des points de repère, nos piden verdaderamente una ayuda para ver este nuevo territorio. Muchísimas gracias. Intenté en 8 minutos, lo hice en 8 minutos. Merci beaucoup. Gracias, Bruno. Pues vamos ya con el panel de inteligencia artificial. Una cosa importante que quiero que sepan. Todas las personas que van a ver son seres humanos de carne y hueso a partir de ahora. No hay ninguna duda. Así que el primer ser humano al que voy a llamar es Norca Malberg, es psicóloga clínica, es reconocida por su trabajo en mentalización y apego en niños y subiendo al escenario perfecto. Mariana Maggio es educadora y escritora, está especializada en tecnología educativa. Sergio Juárez es maestro, es de México, está muy reconocido además por aplicar métodos de enseñanza innovadores, sobre todo en la educación primaria, ¿verdad, Sergio? Y les va a acompañar en el escenario mi compañero Jaime García Canteros, director de contenidos de Retina en El País y es también mentor de Founder Institute. Así que con todos vosotros los dejo. Bueno, gracias Carlos por la presentación, Majestad. Bueno, tenemos poquito tiempo para hablar de un tema fascinante, como es el de la inteligencia artificial, el protagonista de todos los debates últimamente. La relación entre tecnología y educación y cultura es tan larga como el hombre. Yo soy, sin embargo, de los que defiendo que la inteligencia artificial es un poco diferente, porque es una tecnología que no cuestiona lo que hacemos, cuestiona lo que somos, y esto, desde luego, tiene mucho que ver con lo que os dedicáis los tres, que es la educación. ¿Qué más importante que esto? Así que vamos a tratar de entender algunas de las cosas que están pasando en la inteligencia artificial, pero sobre todo, y los tres hemos estado ya hablando, qué está pasando con nuestros niños, qué está pasando con nuestros jóvenes y cómo los protegemos en un entorno que parece cada vez más complicado. Yo, si queréis, empezamos por Sergio, que está aquí a mi extrema izquierda geográfica solamente. Sergio, no sé cuántos recordaréis una portada mítica de Wired, que era la Biblia de tecnología, pero una revista en papel. Tuvo una portada preciosa en la que una niña mexicana miraba a cámara con un título que decía The Next Steve Jobs, la próxima Steve Jobs. Esa historia es la historia de esa niña, pero era la historia de un maestro que en México había transformado un colegio muy concreto. Ese profesor era Sergio y dio lugar a una película estupenda que se llama Radical, que yo os recomiendo a todos. Está en plataformas, cuando salgáis de aquí podéis verla seguro. De hecho, a lo mejor si hay una segunda parte salimos todos ahí, ¿no? Yo voy a pensar qué actor quiero que haga de mí. Sergio,
tú que trabajas con niños, esta sensación que tenemos siempre de que cuanto más hablamos de tecnología en el aula, más importantes son las personas en el aula y esa parte humana a la que tú das tanta importancia, aunque compraste un ordenador vendiendo tu coche, que sale en la película. Sí. Cuéntanos cómo ves este reto de la inteligencia artificial y del momento que vivimos desde esa perspectiva, del humano y de los valores. Sí, pues muchas gracias. Creo que vivimos un tiempo muy importante en el que la inteligencia artificial ya está en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en lo que mencionamos, pero a veces surge miedo, surge este temor de que puede sustituirnos, puede sustituir al docente, al estudiante, a la creatividad, a la humanidad. Pero yo creo firmemente que la inteligencia artificial está aquí más que para sustituirnos, para exigirnos un cambio verdadero. Estamos acostumbrados a que solamente trabajar en el aula y a veces deshumanizamos cuando a los alumnos los hacemos solamente repetir o memorizar, y la inteligencia artificial es más capaz para hacerlo. Memoriza más rápido información, calcula más rápido, se organiza mejor, pero hay algo que no puede hacer. No puede mirar a los ojos a un niño y comprender su dolor. No puede sentir cuando una persona se siente que ha fallado y necesita unas palabras. No puede creer en alguien que el mundo ha dejado de creer. Entonces yo creo firmemente en la parte humanizadora, que tenemos un reto principal, unir a la ética con la inteligencia artificial. Y en este caso, sí es bien importante mencionar que la inteligencia artificial potencia la mente, pero la educación despierta el alma. Para mí eso es lo más importante. Qué importante esto, ¿no? Me estaba acordando, fíjate, mucho antes de la inteligencia artificial, el famoso poema de Kipling sobre las máquinas, ¿no? Si no es capaz de amar, si no es capaz de llorar, si no es capaz de perdonar, alguna vez puede ser humano, ¿no? Sí. Nuestros niños, afortunadamente, siguen amando, siguen llorando y siguen perdonando, porque tú que trabajas con niños, sí, que trabajas además con un concepto cada vez más interesante, que es el del apego, ¿cómo transforma hoy ese concepto de apego tan importante en un momento como el que estamos, ¿no? Con una epidemia de salud mental de la que a veces hablamos demasiado poco? ¿Cómo se transforma en un momento como este, con la llegada de la inteligencia artificial, ese concepto tan fundamental en el que tú trabajas, que es el del apego? Bueno, primero que nada, que yo creo que deberíamos poner todas nuestras cuentas de banco y clonar a Sergio. Porque no hacemos nada si no apoyamos, si no ponemos recursos en apoyar a los profesores. Pero eso tiene que ver con eso, ¿no? O sea, muchos de nuestros niños pasan muchísimo más tiempo en los colegios, en el colegio, que en casa, desgraciadamente. Yo creo que nacemos en una relación, desarrollamos en una relación, sentimos y sufrimos en una relación. O sea, sin relación, el ser humano no surge. Todas las capacidades que nos convierten en seres pensantes, críticos, en pequeños fact-checkers. Necesitamos crear profesores que sean como él, que reciban lo que viene del niño. Hay un concepto en filosofía que se llama confianza epistémica. Y la confianza epistémica tiene que ver con que una persona le hace sentir a la otra que lo que siente, lo que piensa, su información vale. Y de forma muy natural, esa persona se va a abrir a aprender de esa otra persona. Este concepto es súper importante y cuando se aplica a la educación, a las organizaciones, cambian, ¿no? El apego es algo central en el funcionamiento de todos los seres humanos. Sin relación no podemos existir. Entonces, yo creo que no lo puedo decir mejor que tú, Sergio. O sea, yo creo que yo lo veo en mi oficina. Yo veo niños que no están aprendiendo porque tienen dolor que no tiene palabras, ¿no? Y que tienen conductas que en los colegios se tratan de corregir, darle la pastillita, ¿no? Tenemos
una emergencia de salud mental. Yo trabajo en Latinoamérica, en Chile, trabajo mucho en Costa Rica, en muchas partes y en España. Y en todos lados los profesionales de salud mental están desbordados. Entonces hay que poner dinero y recursos ahora en la primera infancia, en salud mental. No empecemos con los adolescentes y los jóvenes, empecemos con los chiquititos, con las familias, con los padres, con los profesores. El apego tiene que ver con exploración. Si yo me siento pensado, yo aprendo a pensar y a cuestionar. Entonces, cuando la inteligencia artificial me responde, pero no siente conmigo. En cambio, si mi profesor está al lado mío y me dice, ¿y qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que está correcto? Pero es un profesor que realmente, generalmente me da esa experiencia, entonces yo voy a aprender algo nuevo y algo que se queda adentro. Cuando el apego es todo sobre eso, se nos queda adentro esa experiencia de que a alguien le interesa quiénes somos y eso nos ayuda a explorar, a aprender, a innovar, a colaborar. Qué interesante, ¿no? Pensaba todos estos estudios que hemos leído las últimas semanas en cómo niños y jóvenes están diciendo, y hay montones de estudios sobre esto, ¿no? Que la persona en la que confían para decirle sus secretos es ChatGPT, ¿no? O que cuando tienes un problema o una duda, a lo primero que acudes es abrir esa ventanita, ¿no? Que tiene una parte aterradora. Pero vamos a hablar con Mariana, porque además hablábamos de profesores. Tú llevas mucho tiempo trabajando con profesores, trabajando con tecnología educativa. De hecho, hablábamos, ¿no? Tú has pasado por la radio educativa, la televisión educativa, Internet educativa y ahora la inteligencia artificial educativa. Todos han sido supuestamente revoluciones. Yo tenía un compañero en el periódico, que ya falleció, Jorge Wackenberg, que hacía divulgación científica antes de que lo llamáramos así. Él decía que la diferencia entre las revoluciones y las evoluciones es que las evoluciones cambian las respuestas, pero las revoluciones, las de verdad, cambian las preguntas. ¿Tú crees que estamos en un momento con inteligencia artificial de cambiar esas preguntas? Desde tu perspectiva, trabajando con profesores, trabajando con sistemas educativos, ¿cómo es de profundo ese cambio? Me gustaría escribir esto en un momento, ¿no?, que tiene que ver con la pandemia y la salida de la pandemia y el despliegue a escala de la inteligencia artificial generativa. Son 5 años que para el sistema educativo fueron, no sé si revolucionarios, pero conmocionantes. En la pandemia vivimos procesos de virtualización interesantes por necesidad, por las condiciones alteradas del encierro, del aislamiento, que en Latinoamérica fueron muy contundentes. Ahora bien, probablemente no alcanzó para cambiar una matriz que en términos del sistema educativo sigue siendo bastante clásica, ¿no? Basada en la repetición en muchos casos, en la aplicación, en la verificación a través de evaluaciones centradas en el control. ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial? Claramente hay una trama epistemológica, empieza a cambiar las formas en que se construye el conocimiento. Pero en el plano de la escuela, quienes advierten eso, en primer lugar, son los estudiantes. ¿Por qué? Porque frente a una matriz todavía clásica, gran parte de lo que evaluamos, que es un tema neurálgico en el sistema educativo, se resuelve con inteligencia artificial generativa. Casi podríamos decir que nos están hackeando por el lado de los dispositivos en las manos de los estudiantes. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cuál es la nueva pregunta? ¿Cómo vamos a enseñar en esta contemporaneidad donde se acelera la producción del conocimiento con estas tecnologías que están muy expandidamente, cuando hay inclusión digital, en manos de los estudiantes? La invitación es a reinventar, pero a reinventar lo que hacemos. Sergio entendió esto hace mucho. Necesitamos generar esto en una escala tremendamente importante en la región. ¿Qué requiere eso? Discusiones curriculares, requiere revisión de planes de estudio, requiere formación y especialización docente y alentar en el aula los procesos de experimentación y documentarlos. Tenemos que estructurar una propuesta de rediseño de las prácticas de la enseñanza de manera de abrazar esta complejidad con una mirada ética, con una mirada humana, con una mirada que además, frente a un mundo con todos los problemas que tiene, bueno, pueda pensar la escuela construyendo conocimiento original en pos de una transformación, por ejemplo, con un sentido de justicia.
Si queréis, porque tenemos 5 minutos, y me gustaría, que yo sé que cuesta a veces, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, rápido pensamos en distopías, ¿no? En todas estas series que nos abruman en cualquier cosa que abras, ¿no? Y me gustaría tratar de darlo la vuelta, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, que vamos hacia un mundo en el que conviviremos, ¿no? con la inteligencia artificial desde vuestras distintas perspectivas, ¿no? La escuela, más el mundo académico e investigador y el mundo del niño. ¿Qué creéis que es lo urgente y lo importante para que este futuro de convivencia sea más justo? Algunas cosas habéis dicho ya, ¿no? Has empezado diciendo hace falta más dinero, hace falta empoderar a los profesores, pero ¿qué tipo de cosas creéis que son prioritarias para este futuro un poco mejor? 2 cosas. Que empecemos a recordarnos que es un derecho humano el jugar y que es la mejor forma de competir con el AI, con la inteligencia artificial, el enseñar el valor del juego, porque todo lo que aprendemos emocionalmente, sociocognitivamente, es alrededor de jugar. Tenemos que hacer campañas sobre eso. Y yo creo que definitivamente darnos cuenta que tenemos una epidemia de soledad. Tenemos una epidemia de soledad. Y por eso nuestros niños y nuestros jóvenes están sufriendo. Entonces yo creo que hay que volver a, aunque suene pero hay que volver a la comunidad. Hay que empezar, tenemos en todos lados muchas familias desplazadas a raíz de la inmigración. Tenemos que pensar cómo crear espacios donde esas familias puedan regresar al disfrute mutuo, por ejemplo. Quizás suena muy sencillo, pero no lo es. Y es un factor de protección que va a ayudar ante la atracción de una ilusión de control y de satisfacción inmediata que produce estos sistemas, como escuchamos ayer. Me gusta esto que dices de la soledad. Me estaba acordando de Adela Cortina. Ella siempre dice que la inteligencia artificial es una tecnología del como si, ¿no? Entonces, al final, cuando estás hablando con ChatGPT, es como si no estuvieras solo, sí, pero estás más solo que nunca, ¿no? Y esto tiene algo aterrador. Mariana. El mejor lugar para construir colectivamente, para reconocernos como comunidad, para tener un horizonte de transformación con esperanza, sigue siendo la escuela. Ahora, una escuela que reconoce estos movimientos del presente, que recrea con ellos, pero que en términos de propuestas emociona a los estudiantes. ¿Para qué? Para que se quieran quedar, para que terminen todos los niveles, para que accedan al nivel superior, para que sientan que esas propuestas, que muchas veces compiten con las de las plataformas tecnológicas, los atrapan, los inspiran. Y en definitiva, si logramos hacer todo eso desde la escuela, lo que vamos a estar haciendo es garantizando el derecho fundamental a la educación. Qué interesante, Sergio, desde la escuela. Y eso es un mensaje importante. Sergio sigue en la misma escuela en la que hace 20 años esa niña fue protagonista de una portada de Wired. Y me parece que es algo que es importante recordar, ¿no? Que trabajáis en proyectos a largo plazo y con tanta fe en el proyecto que has dedicado 21 años, ¿no? O 22 años de tu vida al mismo proyecto educativo. Sí. Cuéntanos, ¿qué necesitas en la escuela para adaptarte en positivo a esta era de la inteligencia artificial? Pues creo que parte importante es el humanismo. Viene la inteligencia artificial y a veces la sentimos como invasiva, como que nos va a cambiar. Yo creo que la relación íntima entre las dos partes, entre utilizar esa información de manera crítica, que nos ayude a fomentar la parte ética, como se mencionaba, el juego, que es una parte esencial en los niños. Una situación bien motivante es que el niño llega a la escuela y lo que quiere es pasársela bien, quiere disfrutar el momento, quiere sentirse apreciado por otros, socializar. Entonces, es esencial que utilicemos la inteligencia artificial de manera crítica y reflexiva, pero al mismo tiempo llevemos de la mano la parte humana, de que el niño quiere sentirse querido y apreciado. Y creo que estas dos partes de la mano pueden funcionar para que se incremente esta información o a lo mejor este temor que decimos nos va a sustituir, pero no nos va a sustituir, nos va a ampliar el conocimiento del ser humano y ser más humanistas. Qué interesante pensar, ¿no? que la inteligencia artificial que se comporta como si
fuera humana nos haga repensar qué significa ser humano, ¿no? Porque entonces tendría derivadas muy positivas, porque a lo mejor no nos va mal, ¿no?, a estas alturas de la película repensar lo que significa ser humano. Está todo en la ciencia de la investigación de la psicología evolutiva, está ahí, pero hacer el puente, que mucha gente ha hablado aquí de eso, hacer el puente de esa investigación hacia la educación y las políticas públicas, hay que trabajar duro. Pues Lorca, Mariana, Sergio, muchísimas gracias a los tres. Además venís de lejos, así que os lo agradecemos especialmente. Para el que tenga ganas de más, Norca y Mariana son autoras, podéis leer sus libros y Sergio tiene una fantástica película y muchísimas cosas que contar, así que todo lo que queráis podéis seguir aprendiendo de ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.